Cordial saludo, estudiantes de pensamiento lógico matemático. Mediante el presente video identificaremos la construcción de tablas de verdad. El objetivo general es aprender a construir tablas de verdad. Específicamente, identificaremos inicialmente los parámetros que establecen el tamaño de una tabla de verdad y después reconoceremos los valores de verdad a asignar según el conector lógico presente. Para construir una tabla de verdad es importante primero saber qué tamaño va a tener. Para eso, recordemos que las columnas van en sentido vertical y las filas en sentido horizontal. El número de filas va a estar dado por esta expresión 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples presentes en el argumento. Y el número de columnas debe asignarse según este orden que ustedes observan acá. Primero se asignan columnas para las proposiciones simples. Después se asignan para las negaciones. Si no hay negaciones, no se asignan. Después se asignan para las proposiciones compuestas y por último se asignan la columna final de la expresión simbólica completa. Los resultados de la tabla de verdad se evidencian únicamente en la última columna donde se encuentra la expresión simbólica. Se llega a una tautología cuando todos los valores en esa en esa columna son verdaderos. Se llega a una contradicción cuando todos son falsos y se llega a una contingencia cuando hay tanto verdaderos como falsos. Los valores de verdad que se deben asignar en una tabla de verdad están dados siempre dependiendo del conector que se esté utilizando en cada caso. Cuando hablamos de una negación, cabe resaltar que dependiendo de los autores, la simbología puede variar, pero es válida también esta simbología que ustedes encuentran aquí. O también en otros casos estos símbolos los sobreponen sobre la proposición. Cuando se tiene una negación, el valor verdadero al negarse es lo contrario, es decir, falso. Y si es falso, al negarse será un valor verdadero. Si se tiene una conjunción, es decir, una i, ambos valores deben ser verdaderos para obtener un resultado verdadero. Al tener una disyunción, ambos valores falsos para obtener un resultado falso. Al tener un condicional, debe ser el antecedente verdadero y el consecuente falso para obtener un resultado falso. Y al tener un bicondicional, ambas proposiciones deben ser iguales, es decir, o ambas verdaderas o ambas falsas para tener un resultado verdadero. Cualquier otra combinación diferente a la que ustedes se encuentran aquí han de llegar a un resultado simplemente diferente. Es decir, en este caso ya no con una combinación diferente se llegaría a un resultado falso. En este caso, con una combinación diferente se llegaría a un resultado verdadero. Y así sucesivamente. Ya lo visualizaremos en un ejemplo. En este ejemplo vamos a desarrollarlo según los parámetros que exige la guía. Entonces, inicialmente vamos a definir las proposiciones simples del argumento. Para poder definir las proposiciones simples del argumento, lo que primero se hace, recordemos, es identificar los conectores presentes. Y las proposiciones simples entonces es el enunciado que se encuentra de conector a conector. Ya se encuentran definidas como P, Q, R y S. Posteriormente, se debe definir el argumento en lenguaje simbólico o formal, lo cual nos conlleva a esta expresión simbólica teniendo estos conectores y estas proposiciones simples. Posterior a ello, se debe generar la tabla de verdad con el simulador. Esa tabla de verdad se va a generar entonces en campus. Una vez en campus, se ha de ingresar al entorno aprendizaje práctico y allí simulador lógica UNED. Este video ustedes lo pueden visualizar para ver claramente cómo utilizar el aplicativo que se encuentra acá. Con ese aplicativo lo que se debe generar es la expresión simbólica según tal cual como la generamos. Perdón. Ay, la limpié toda. Bueno, nuevamente. P y Q, cierro. Entonces abro paréntesis, R o S. Cierro paréntesis. Se genera la tabla y esta tabla debe tomarse el pantallazo para incluirlo en el trabajo. Es importante, este valor que está aquí, este resultado, es el resultado al cual se debe llegar con la tabla de verdad. Recuerden que esta tabla de verdad no es la tabla de verdad manual, es la tabla de verdad de el simulador lógica UNAD. Una vez generada la tabla de verdad del simulador lógica UNAD y teniendo claro hacia dónde debe llegar nuestra respuesta, porque esa tabla es una guía para poder llegar a una respuesta correcta, entonces se va al cuarto punto de la guía, que es generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar su resultado.
Entonces, esta es la expresión simbólica que ya se generó. Primero, se debe determinar cuántas filas debe tener. Recordemos entonces que se determina con esta expresión. Se tienen 1, 2, 3, 4 proposiciones simples, entonces el resultado ha de ser, según la expresión, 16 filas que va a tener la tabla. Vamos a generar la tabla en un Excel. Para generar la tabla en el Excel, entonces ya sabemos que son 16 filas las que tiene la tabla. Entonces, esta tabla inicialmente se ha de construir. Yo les sugiero respetuosamente que tengan siempre a la mano esta herramienta de trabajo. Teniendo esto a la mano, siempre ustedes ya van a poder iniciar a cualquier tabla de verdad. Entonces, como bien habíamos dicho, para poder colocar los valores, las columnas en la tabla de verdad, las primeras columnas son las proposiciones simples. Entonces, en el orden en el que están P, Q, R y S. Siempre deben ser en orden alfabético. Después vendrían las negaciones, columna para negaciones, pero no hay negaciones, entonces vendrán las columnas para las proposiciones compuestas. Primera proposición compuesta, segunda proposición compuesta, no hay más proposiciones compuestas. Luego vendrá entonces la columna para la expresión simbólica completa. Ya con ello se sabe que tengo 16 columnas y este número de filas, ese es el tamaño de la tabla de verdad. Se empezará entonces a asignar los valores de verdad. Primero en las proposiciones compuestas. Para ello, entonces, la tabla de verdad tiene 16 filas. Si la tabla tiene 8, 32 o X número de filas, lo primero que debe hacerse siempre es dividirla en dos. Y los primeros valores serán verdaderos y los siguientes serán falsos. Siempre se empieza por valor verdadero. Entonces, en la primera columna se cumple lo que acabo de mencionarles. Por ende, verdaderos 4 hasta el octavo y falsos hasta el 16, debido a que tenemos 16 filas, por ende, las primeras 8 serán verdaderas y las siguientes 8 serán falsas. La siguiente columna se ha de tener la mitad de lo que se tenía antes. ¿Qué quiere decir esto? Si antes tenía 8 verdaderos, aquí solo voy a tener 4 verdaderos. Si tenía 8 falsos, voy a tener solamente 4 falsos y repito, otra vez 4 verdaderos y otra vez 4 falsos. Siguiente columna, voy a tener la mitad de lo que tenía antes. Si antes tenía 4 verdaderos y 4 falsos, aquí voy a tener 2 verdaderos y 2 falsos. Y repito, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y así sucesivamente. En la siguiente columna, vuelve y juega. Si he de tener la mitad de lo que tenía antes. Si tengo 2 verdaderos y 2 falsos, voy a tener únicamente un verdadero y un falso. Y repito, verdadero, falso y así sucesivamente. Están asignados los valores de verdad para las proposiciones compuestas, simples. Bien. Para las proposiciones compuestas, debo remitir mi mirada a la herramienta de trabajo. Recordemos que cuando hablábamos de esta herramienta de trabajo, decíamos que los valores de verdad a asignar dependían del conector presente. Entonces, vamos a la primera columna. En la primera columna de proposiciones compuestas, encontramos una conjunción. El conector presente es conjunción, entonces debo remitirme a la conjunción. ¿Qué me dice la conjunción? Que identifique ambas proposiciones que están presentes en esa conjunción como verdaderas para que mi resultado sea verdadero y las demás serían falsas. Entonces vamos a identificar cuáles son las proposiciones que están inmersas en las proposiciones simples que están inmersas en esta proposición compuestas. Son P y Q. Entonces P y Q las voy a subrayar para que de pronto evitar confusiones. Ya tengo las dos proposiciones que están inmersas en esta compuesta. Por ende, entonces voy a identificar las dos que sean verdaderas para un resultado verdadero. Se cumple acá, se cumple acá. Estas dos son verdaderas, resultado verdadero. Estas dos son verdaderas, resultado verdadero. Aquí ya tengo verdadero y falso, falso y verdadero. Ya tengo diferentes combinaciones diferentes a verdadero y verdadero. Por ende, tendré un resultado diferente. ¿Un resultado diferente cuál es? Falso. Entonces las demás serán falsas. Vamos a la siguiente proposición compuesta. Como ya utilicé estas dos, voy a quitar el color
para poder hacer una guía más fácil. La siguiente proposición compuesta comprende un conector lógico O, es decir, la disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Si las dos proposiciones simples que intervienen en esa compuesta son falsas, tendré un resultado falso. Entonces voy a identificar. ¿Cuáles son esas dos proposiciones simples? R y S. Voy a subrayar a R y a S para evitar confusiones y empiezo a identificar que ambas sean falsas para obtener un resultado falso acá. Entonces empecemos. Esta no se cumple, no se cumple. Acá, estas dos son falsas, se cumple. Falso y falso es falso. En adelante, en este caso, se cumple. En adelante, en ningún otro caso, perdón, el último caso se cumple. Las demás son combinaciones que no cumplen con esta herramienta de trabajo, por ende, el resultado sería diferente. ¿Y cuál es diferente? Verdadero. Entonces, vamos a ubicar los valores que nos hacen falta. Bien. Por último, tengo la expresión simbólica completa. Esa expresión simbólica completa comprende una expresión, una proposición compuesta y otra proposición compuesta unidas por un condicional. Entonces, debo guiarme por esta tabla de acá. ¿Qué habíamos dicho del condicional? Que el antecedente debía ser verdadero y el consecuente debía ser falso para que el resultado fuera falso. De resto, cualquier otra combinación sería diferente, es decir, verdadero. Apliquémoslo. ¿Quién es el antecedente? Bueno, ya utilicé estas dos, voy a quitar el color. Entonces, ¿quiénes están inmersas en esta expresión? Esta proposición, que es el antecedente, nótenlo, y esta proposición, que es el consecuente, nótenlo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos entonces? Identificar verdadero acá y falso acá para obtener un resultado falso acá, como bien lo dice mi herramienta de trabajo. Vamos a identificar. Verdadero y falso lo encontramos acá. Luego, aquí tengo un resultado falso. En adelante, tengo aquí falso y verdadero. No me sirve porque obligatoriamente antecedente debe ser verdadero y consecuente debe ser falso. Y en este caso es al contrario. De ahí en adelante ustedes pueden visualizar que todas estas son verdaderas. Entonces, no hay ninguna otra combinación semejante a esta para tener un resultado falso. Quiere decir que los demás resultados serán diferentes a este resultado. Es decir, un resultado verdadero. Bien, voy a terminar de quitar este color y vamos a centrar como para poderlo visualizar de una manera bien. Con base en ello, ya está elaborada la tabla de verdad. Tenemos que referir un resultado. Si llegamos a una tautología, a una contradicción o a una contingencia. Y para poder referir ese resultado, la mirada debe estar referida siempre a la salida final, es decir, la última columna. Y notemos, todos los valores son verdaderos, tendré tautología, pero resulta que tengo un valor falso acá, es decir, que tengo un resultado contingencia. Volvemos entonces a nuestra presentación. Una vez generada la tabla de verdad manual, llegamos al mismo resultado de la tabla de verdad del simulador lógico. Luego, con ello, identificamos que la tabla de verdad manual nos quedó correctamente elaborada. Por último, quiero recordarles que grandes sacrificios traen grandes recompensas. Ánimo, estudiantes. Es importante dedicarle un espacio a este curso tan especial, tan importante, para que podamos obtener los resultados esperados. Ánimo y muchas gracias por su atención.